Lleguemos a la perfección. Ese es el tema que quiero tocar el día de hoy, porque tenemos muchos defectos. Recuerdo, y creo que usted recuerda muy bien, en algún momento su mamá le dijo, su papá le dijo, a mí me dijo mi mamá: ay, hijo, cuando naciste no tenías cicatrices, no tenías nada. Y ahora tienes cicatrices aquí, te golpeaste allá y te golpeaste por allá y te duele eso. Eso se le llaman imperfecciones. Venimos a este mundo casi perfectos, ¿verdad? Sin defectos. Pero conforme vamos creciendo, nos hacemos una caída y tenemos una cicatriz en la cabeza, en los brazos, en las rodillas. Yo tengo varias cicatrices, contarlas, hermanos, me tardaría un buen rato intentando encontrar las cicatrices. Apenas tengo una que se está sanando por estar de acomedido, ¿verdad? Por ser de aquellos buena gente que le llaman, ¿verdad? Me pidieron ayuda en una de las plantas fabricadoras de remolques. Y pues el hermano Orozco, bien acomedido, está bien, vámonos, agarramos el refrigerador, lo metimos y que si a la hora que lo empujaron no me percaté de una lámina con una punta, estaba ahí, y como le dije la vez pasada, y no sé si los comenté, pero ya ni buscar el pedacito porque ni sé ni dónde quedó, lo que quedaba para coserme el dedo. Así que pues nomás me lo tuvieron que limpiar, sedar, limpiar con un algodón y y gracias a Dios, tan bueno es Dios, tan maravilloso es Dios que viene la piel nueva con las mismas huellas de antes, ¿verdad? Gracias a Dios, porque mire qué bueno es Dios, qué grande es Dios, que aunque uno se corte la yema y vuelve a nacer yema, viene con huellas. Miren nomás, bueno es Dios. Bueno, y así uno se crea de imperfecciones, ¿verdad? Uno crea imperfecciones también en la conducta, en el modo de vida, en el pensamiento, no solo físicamente, internamente. Uno en su corazón tiene imperfecciones, tiene heridas en el corazón por traición, por muchas cosas. Pero lo que Dios quiere es que lleguemos a la perfección, que busquemos la perfección, que dejemos a un lado los defectos, corrijamos los defectos y alcancemos perfección. Por eso el apóstol Pablo, que escribe a los hermanos hebreos, conoce muy bien la situación de los hermanos hebreos, sabe la deficiencia en el pueblo al cual se dirige, al grupo al cual se dirige, conoce bien los problemas que ellos están pasando. Y uno de los problemas que ellos estaban pasando era la falta de interés por el crecimiento espiritual. Se habían quedado, eran los hermanos, algunos hermanos eran hermanos bonsai. ¿Verdad? ¿Sabe qué es un bonsai? ¿Verdad? Yo tengo uno, a mí me encantan los bonsais, me gustan los bonsai. Mi esposa me regaló uno, tengo uno en mi oficina, ahí lo tengo en la esquinita, me gusta el bonsai. No sé qué árbol sea, parece un árbol un arbusto, pero está muy bonito. Me gustaría un día tener un roble, un cedro bonsai, pero de verdad. Si alguien sabe cómo se consigue a buen precio, porque son caros, ¿verdad? Por favor, déjemelo saber, me encantan. Antes de emigrar, antes de venir a este país, yo dejé como 2 o 3 bonsáis tratados, porque por ahí me puse a investigar cómo se hacen los bonsáis. Y pues yo de curioso, yo soy muy curioso, muy ahí de experimentos, pues seguí lo que las instrucciones decían, que hay que cortarle la raíz al arbolito pequeño, hay que primero pasar por alcohol, desesterilizar la tijera y cortarle la raíz, y a cierto tiempo, ya ni me recuerdo, volver a desesterilizar la tijera y volverle a cortar la raíz así por 3 veces, y así la plantita ya no va a crecer. Vine a este país, pregunté por mis bonsáis, al poco tiempo ya nadie sabía de mis bonsáis. Así que, bueno, ya saben, ¿verdad? Bueno, la iglesia tenía pequeños hermanos, grandes de edad, ya experimentados en los problemas de la vida, pero
con poco interés de crecimiento espiritual. No les había interesado ir más allá, llegar a la perfección, buscar la perfección, sino se habían conformado con lo básico. Por eso el apóstol Pablo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad? Los niños, los bebés, los que no tienen los sentidos ejercitados, no saben discernir entre el bien y el mal. Usted le dice a un niño, usted no le puede hablar a un niño de cultura, por ejemplo. Usted no le puede hablar a un niño de temas serios de la vida. No se puede sentar a hablar con él. Póngase un niño de 6 años, ponerse a hablar ahí de temas de grandes, de la guerra mundial, de historia. El niño no le va a interesar nada de lo que usted está diciendo. Ahí se le va a pegar una que otra cosita, pero no le va a ser de interés. Al niño le hable de juguetes, ¿verdad? Le hable de juguetes, hable de un carrito, hable de, si es una niña, una muñequita, y usted va a ver cómo le brillan los ojos, porque sigue siendo un niño. Así también el apóstol Pablo usa este tipo de ejemplos del alimento para describir cómo es que el adulto, cómo es que el que ya está experimentado, el que busca la excelencia, ya come de la comida sólida, porque ya la sabe digerir, ya la sabe masticar, ya sabe lidiar con diferentes sabores, ya sabe lidiar con diferentes texturas, ¿verdad? Si se va a comer un pescado, que a mí me encantan los pescados, un pescado frito, no se le va a atorar la espina en la garganta, porque ya está experimentado. A un bebé no le puede dar un pescado, le tiene que dar una compota de puré de papa, de puré de zanahoria, ¿verdad? Porque y se lo va a meter y no tiene dientecitos, sino que lo va nada más a succionar. En la vida cristiana, en la vida espiritual también hay hermanos, hay personas que han alcanzado un nivel de espiritualidad, un nivel de madurez espiritual bastante grande. Saben discernir entre lo bueno y lo malo. Han dejado de hacer tantas preguntas porque ya saben las respuestas. Pero aquellos que no han sido experimentados, sino que están en el crecimiento aún, están en la perfección, camino a la perfección, aún hacen preguntas como el por qué. Como los niños tienen la edad del por qué, ¿verdad? Llega una etapa del por qué, por qué, por qué, porque ya y lo cansan uno de tanto por qué. Le da uno la respuesta y le preguntan que por qué le da uno la respuesta. Y después le contesta la otra pregunta y le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Así también hay personas que pudieran llegar a preguntar, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? ¿Será que puedo ir a tal lugar? ¿Será que puedo hablar así? ¿Será que puedo hacer esto? Esas personas están en crecimiento, están en aprendizaje, están buscando llegar a la perfección, ¿verdad? Están buscando crecer. Pero hay personas que pasan muchos años preguntando lo mismo y son aquellos, como yo les llamo, los hermanos bonsai, ¿verdad? Los hermanos enanitos, ¿verdad? Los hermanos chiquititos, que igual hay que tratarlos con mucho amor, ¿verdad? Porque no es de todos. Si todos fueran inteligentes, no habría pastor, ¿verdad? No habían maestros, no habían a quien enseñar. Todos fuéramos maestros, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo de alguna manera amonesta a los hermanos, dice, porque en el capítulo 6, verso 1 dice, porque por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento, según el diccionario, en el marco cristiano, se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o las enseñanzas básicas de una creencia. Los rudimentos son aquellos tips de entrada que alguien aprende respecto a un área. No solamente aplica para la religión, aplica para muchos
muchas cosas. En su trabajo, por ejemplo, muchos de ustedes han entrado a un trabajo donde pues, ni siquiera estudiamos para eso, ni siquiera estudiaron, no saben del tema, verdad que es cierto? Y toca trabajar en donde, por la necesidad, a donde lo pongan a uno. Los primeros días le explican a uno el trabajo, mira, vas a hacer esto, esto y lo otro, y a veces se le da un pequeño entrenamiento y hasta ahí acabó. Es responsabilidad de nosotros aprender, ¿verdad? Para ir avanzando, para ir creciendo. Hay personas que en una empresa, en un corto tiempo, ya están en un departamento y luego le ponen un alto, le dan una responsabilidad y luego crecen otra responsabilidad y otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque buscaron la perfección, buscaron dejar las cosas básicas de cómo prender una máquina, de cómo pagar una luz, de cómo vas a hacer aquí, sino que buscaron más y más y más. Entonces, esas cosas básicas en la religión, en el tema cristiano, hay cosas básicas también, hay rudimentos que el apóstol Pablo nombra. Por ejemplo, uno de ellos es el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia, con los hermanos hebreos? Es que los hermanos hebreos hablaban de lo mismo, querían hablar de lo mismo, del mismo tema, de las mismas cosas. Vuélvenos a predicar o vuélvenos a enseñar del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué es? Y van a enseñar otra vez. Al mes siguiente puedes hablarnos de las obras muertas otra vez. Y van otra vez y otra vez. También estaban añadidos a esto de las obras muertas la fe en Dios. No habían llegado a comprender qué era la fe en Dios, cómo trabajaba la fe en Dios, cómo operaba la fe en Dios, cómo la fe en Dios te acercaba a Cristo, cómo la fe en Dios te cambia, cómo la fe en Dios te hace nueva criatura, o la doctrina de bautismos. Entonces, temas como esos tan simples, la iglesia no había llegado a entender en su totalidad. Se habían vuelto niños que había que repetirles constantemente las mismas cosas. No sé cómo sea usted para aprender, pero hay personas que aprenden a la primera, ¿verdad? Son muy hábiles para aprender. No necesitan una sola explicación y ya captaron. Hay personas que necesitan un poquito más de paciencia, más de tiempo, 1, 2, 3 veces y captan. Pero hay personas que por más tutoriales y busca uno una manera y esta manera y otra manera y no por ninguna, como dicen por ahí, ¿verdad? Un dicho coloquial, tienen cabeza de teflón, ¿verdad? Nada se les pega, ¿verdad? A estas personas se les enseña y siguen siendo enseñadas constantemente y no avanzan, no crecen. Esto es malo en un cristiano. El no buscar crecer, su propio crecimiento espiritual es malo en un cristiano. El conformarse a ser enseñado y no a buscar su propia enseñanza es malo. El conformarse a venir a ser educado un domingo, un miércoles, en una escuela dominical, pero no hacer su parte en el resto de la semana, buscando, leyendo, informándose, investigando, estudiando y orando y buscando por sí mismo cómo crecer espiritualmente. Es un problema. Cosa que el apóstol Pablo amonesta a los hermanos. Amonesta porque el cristiano debe buscar siempre mucho más y más las profundidades de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es tan alta, tan ancha y tan profunda, que si nos conformamos a lo básico, no llegaremos a conocer más de Dios. Hay un texto bíblico que todos conocen y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
Grandes, grandes, ¿verdad? Grandes. No tanto de altura, sino de impresionantes. Grandes y ocultas, cosas que están encerradas que tú no conoces. Hay muchas cosas que el hombre como nosotros no logra conocer aún porque no las busca, porque se ha conformado a lo básico. Hay religiones que los habitúan a cosas básicas, a hacer un rezo repetitivo constantemente, y con eso es suficiente. Ya no les impulsan a buscar más, al crecimiento mayor, sino a golpéate el pecho y con eso tienes. Acude a tal actividad, coopera con esta actividad y la tienes ganada. Confiésate de vez en cuando y di unos cuantos rezos y ya, haz el bien. Pero el plan de Dios no es conformarnos con esas simples cosas, sino es crecer, adquirir más conocimiento, meternos en las profundidades del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios. Él clama a mí. Es un esfuerzo personal del ser humano que tiene que insistir. Una insistencia. Clamar es insistir. Clamar no es decir, Padre, vengo a ti, ¿me lo das? No, bueno, me voy. Que se haga tu voluntad. Esa no es clamar. Clamar es insistir, volver a venir al día siguiente, volver a venir al día siguiente, por lo mismo, como necios, como tercos, insistiendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Eso es clamar. Entonces, después de tanta insistencia, como el Señor Jesús expresaba en una de sus enseñanzas, que había una mujer que quería que le hicieran justicia y iba a un juez. Y el juez era injusto, no temía a Dios, no tenía conocimiento de Dios ni temor de Dios, pero dice que por la insistencia de esa mujer al juez, la escuchó. ¿Se dan cuenta? El no conformarse con, no me dijo que no, pues que no y ya. Esa es su voluntad. No, hay momentos en que la voluntad de Dios es que insistamos, hermanos. Hay momentos en que la voluntad de Dios es que persistamos, que nos mantengamos y que volvamos y volvamos y volvamos. El hecho de que la voluntad de Dios se hace no significa que yo también voy a ser un holgazán, un descuidado y que total, si le pido o no le pido, Dios va a hacer su voluntad. No. Hay cosas que requieren de nuestro ejercicio, de nuestro trabajo, de nuestra insistencia. Tal es el caso de Naamán, el sirio, aquel que era leproso. A él le dijeron en dónde estaba el remedio, en dónde había solución. Y él agarró su séquito y fueron al profeta. Él puso de su parte, él puso de su esfuerzo para ir y para meterse y humillarse en el río Jordán, porque para él el río era menospreciado, era sucio, habían mejores en su tierra. Pero él se esforzó, buscó más allá, ¿verdad? Quiso hacer más allá por el consejo de su gente y se metió no una vez. O sea, él no una vez fue el asunto con él, fueron 7 veces. ¿Qué te quiere decir eso? Es que si tienes que insistir 7 veces, hazlo 7 veces. Busca 7 veces, pide 7 veces. Si tienes que duplicarlo, hazlo 14. Y no te conformes. No seas conformista, busca la perfección, busca más allá. Y Dios, cuando tú buscas, te concede. Te da a conocer los misterios. Lo oculto para Él te lo revela a ti. Porque tú insistes, tú no te conformas, pero cuando te conformas, tú no recibes más la gracia, más que la gracia de todos, incluso la del impío.
que le sale el sol y se oculta y viene la noche. Lo mismo le sucede al impío, lo mismo te podría suceder a ti. Pero al creyente le deben suceder cosas mayores que al impío, que al pagano. ¿Por qué? Porque debe buscar lo de Dios, los misterios de Dios. ¿Verdad? Hay un canto que dice: no lo quiero a las rodillas, ni tampoco a los tobillos. Yo no lo quiero a los hombros, yo quiero nadar. ¿Verdad? Quiere decir, no lo quiero a la orilla, no, ni más profundo. Yo quiero a los retos, hasta donde yo pueda hacer mi ejercicio de nadar, una profundidad. ¿Verdad? Grandes hombres que han desarrollado, que han creado cosas, han sido gente que ha perseverado y ha sido terca en su labor. No crea que a la primera inventaron un micrófono. No, lo inventaron, no funcionó, lo recondicionaron hasta que quedó y siguen desarrollando, siguen perfeccionando la técnica. Ya está desactualizado. Ya hay otro más actualizado, más caro, más moderno, con nueva tecnología. ¿Por qué? Porque están buscando más y más la perfección. Los vehículos de hoy en día no son los mismos de un Chevy, de un Toyota del año 80. Allá donde metían el cassette, si llegaba a cassette, ¿se acuerdan? Algún vehículo de a cassette, ¿verdad? Hoy no, hoy hasta le habla al carro. Yo voy manejando y me mandan textos, yo nada más le contesto, el mismo teléfono, el mismo carro me dice, y el teléfono se ponen de acuerdo los dos. Uno recibe la información y el otro habla, me dice: fulano de tal te mandó a decir esto, ¿le quiere responder? Yo le digo: sí. ¿Qué le quieres decir? Bla, 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 bla. Si es en inglés o en español. Mire, hasta esto hemos llegado. Y siguen desarrollando la tecnología. ¿Por qué? Porque buscan más y más y más la perfección. Se dice, hermanos, y en eso estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, en que avanza la tecnología, avanza la ciencia, pero la educación se sigue dando igual. ¿Y cómo está eso? Sí, se siguen usando pizarrones como hace muchos años, pero ya estamos en la era digital, pero la educación sigue retrasada. La iglesia, a pesar de que su fundamento es antiguo, pero su fundamento también se renueva. Si uno busca conocimiento de Dios, el conocimiento se va renovando, se va cambiando. Hemos dicho, y usted lo sabe muy bien, que leemos un texto hoy, lo leemos mañana, tenemos diferente interpretación, diferente conocimiento. No es el mismo, porque Dios no es el mismo. Dios se va renovando constantemente. Dios se va actualizando constantemente. Nosotros tenemos que actualizarnos con Dios juntamente. Si Dios sabía de la ciencia que hoy es anteriormente, ¿por qué nosotros ignoramos muchas cosas? Porque no estudiamos, porque no entramos a las profundidades del conocimiento de Dios. Hay gente que se sorprende de hoy que la luna se puso en rojo. ¿Por qué se sorprende? ¿Acaso no lo ha leído en la escritura? ¿Acaso no hay revelación en la escritura de que tantas cosas sucederían? De las guerras, hoy cuántas guerras, y que esto es el fin de los siglos, hay que prepararse. Esto ya está dicho desde mucho tiempo antes. Lo sabía Daniel, pero por la escasez, por el conformismo de hablar lo mismo, el mismo tema, estamos iguales. No hay interés por el estudio de la palabra. No hay interés por el estudio de la interpretación de la palabra. Y nos asombramos. Por eso hay mucha gente adorando a los hombres, idolatrando a los hombres, porque ven a alguien con profecía, con más conocimiento, y ay, lo creen en Dios. Pero no, ese mismo conocimiento está para todos ustedes. Para todos está el conocimiento, no está cerrado, no está limitado al pastor, al copastor, al ministro. No, está expuesto para todos. Pero no todos buscan la perfección.
Y es ahí donde también el apóstol Pablo estuviera jalándome las orejas, y a ustedes también. Hey, hermanos, ¿qué les está pasando? Si tienen a los hebreos como evidencia de lo que estaba pasando, no sean como los hebreos. O no sean como los israelitas que en ciertos tiempos murieron por la ignorancia, por no buscar más, por conformarse. Debemos aprender, hermanos, nosotros a buscar más y más la perfección. ¿Y qué es lo que encontramos por perfección? Porque los rudimentos son las cosas básicas, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Quién no sabe de arrepentimiento de obras muertas? Levante la mano quien no sabe y no se avergüence, le vamos a educar. Ok, saben, ¿verdad? Perfecto. De la fe en Dios, ¿quién no sabe de la fe en Dios de los que estamos acá? No tenga pena, no se avergüence. Nadie, ok, todos saben, muy bien. De la doctrina de bautismos, ¿quién sabe de la doctrina de bautismos? ¿O quién no sabe? ¿Quién no sabe? A ver, levante la mano, ¿quién no sabe? Muy bien, saben todos, muy bien. Es un grupo muy sabio, con conocimiento. De la imposición de manos, ¿quién no sabe acerca de la imposición de manos? Todos. Muy bien. Nadie levanta la mano. De la resurrección de los muertos. Estas cosas están aquí en la lista que Pablo dio. No estoy añadiendo, estoy copiando. Y el último es del juicio eterno. ¿Quién no sabe acerca del juicio eterno? Todos. Ahora, estas son los rudimentos. Estas son las cosas básicas. Y quizás alguno levantó la mano por pena, pero yo le dije, no se preocupe. Para eso estamos, para enseñarle, para que salga de ese rudimento. Ahora, ¿qué es la perfección para el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere con la perfección? Miren, la perfección es esto, versículo 7, Hebreos 7, capítulo 6, versículos 7 y 8. La perfección es esta, dice, porque la tierra que bebe de la lluvia, o que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Esto con la perfección. Pero eso es la perfección. Esto es lo que Pablo se refiere. Dejemos los rudimentos. Ustedes ya saben los rudimentos, según ahorita me confesaron que nadie levantó la mano. Todos saben estos 6 rudimentos. ¿Y cuál es la perfección? La perfección es, escucha ahí, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ahí me quedo, la tierra que bebe la lluvia. Pablo hace una analogía con nosotros. Nosotros somos la tierra. Y la lluvia es los rudimentos, la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, ya que hay lluvia, ya que hay conocimiento, ¿qué debe pasar? La perfección es que produce hierba provechosa. Quiere decir que el que está en la perfección produce lo que ya está en él. ¿Me entienden? Quien ya conoce los rudimentos produce según lo que conoce de los rudimentos. El que no, dice ahí, y estos reciben la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Y quiénes son los que producen espinos y abrojos? Es aquella tierra que le cae la lluvia, pero sigue esperando
que le siga cayendo la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia. O sea, dándole vueltas al mismo tema porque no produce. Y si produce, produce lo que no es útil a nadie. ¿Quién come espinos? Los camellos, porque son animalitos de allá de tierra cálida. Pero ¿quién de nosotros va a un restaurante a deleitarse allá de unos espinos al mojo de ajo? ¿Verdad? Nadie. Unas hierbas ahí de aquel de el menú, hierbas traídas del desierto del Sahara. Y ahí le ponen una hierba seca con una salsita, una sriracha. ¿Quién va a comer eso? Los humanos no los comemos. No lo comemos. Entonces, si eso no es provechoso, ¿a quién estamos beneficiando? La perfección, mis amados hermanos, es que de lo que ya sabemos, produzcamos. Esa es la perfección. La perfección no es conocer toda la Biblia. No se equivoquen. Alguien podrá pensar, oh, yo alcancé la perfección, o estoy creciendo en Dios porque estoy leyendo toda la Biblia. No, no se equivoque. El diablo conoce toda la Biblia y él no ha alcanzado la perfección. Él se quedó en la deficiencia. Pero quien alcanza la perfección o quien va en búsqueda de la perfección es aquel que obra según lo aprendido. Ese es. Hay un refrán, hay un dicho que dice hablando del maestro, algo parecido, pero que el maestro se hace por la práctica. ¿Cómo va? La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Quiere decir, la obra, el trabajo, lo que hace que se mejore su técnica. Habemos entre nosotros, hermanos, gente autodidacta que aprendió y superó la técnica, o es que equivaló la técnica sin haber estudiado como otros, ¿verdad? Y no estamos diciendo que el estudio es malo. Estoy a favor del estudio. Dios está a favor del estudio, pero sobre todo de que ese estudio se ponga en práctica. Hablar del amor es hermoso, pero si no practico yo el amor al prójimo, soy como metal que resuena, dice el mismo Pablo, como címbalo que retiñe, ¿verdad? Si conozco yo de la misericordia, pero yo no hago misericordia, ese conocimiento es vano, es bruto. El conocimiento no tiene efecto. Entonces, quiero que usted vaya viendo cómo es que se alcanza la perfección. En las iglesias, en el cuerpo de Cristo, hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y señores ya más ancianos. Hablando del conocimiento, unos van aprendiendo. Aquí tenemos recién bautizados, van conociendo y van conociendo. Pero no se tienen que quedar así, tienen que seguir y seguir y seguir. Y lo que van aprendiendo, poniéndolo por obra. Así se alcanza la perfección. A mí me gusta la perfección. Soy una persona perfeccionista, es un defecto mío. Porque a la vez uno quiere que los demás también alcancen el mismo ritmo que uno quiere. Soy muy detallista. He aprendido, como el hermano hablamos hoy en la escuela dominical, el hermano decía de que él también ya le ha bajado a lo que para él
le era bueno, pero por causa del desgaste físico, uno tiene que cambiar lo detallista. En mi caso, cuando yo hago algo, le hago detallitos. No me gusta como que no puedo dormir sin pensar en el defecto que quedó. Hay que corregirlo, ¿verdad? Y hay quienes, no, así como va, así está bien, se ve hermoso, así se ve bonito. Ahí toda la línea de ahí de la carretera, así, así. Lo importante es que está pintada, ¿verdad? No, hay que buscar hacer bien las cosas, ponerlas por obra, pero hacerlo bien. Porque el apóstol Pablo encontraba también un dilema en sí mismo cuando se trataba del obrar. Decía él que encontraba en su obrar de que el bien que él quería hacer no lo hacía, y el mal que no quería, eso lo hacía. Él se encontraba en ese dilema, y es que todos nos podemos encontrar en ese dilema, que a veces hacemos las cosas, nos salen bien las cosas malas, ¿no es cierto? Y las cosas buenas a veces nos salen mal, pero por lo menos estamos haciendo algo, ¿no es cierto? La perfección se alcanza trabajando, obrando, no oyendo. Bien lo dice la Sagrada Escritura: no sean oidores olvidadizos, sino sean hacedores de la palabra. Sean hacedores de la palabra. En el versículo 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. ¿Algún texto habrá en la Escritura, ya que todos conocemos los rudimentos, ¿verdad? ¿Habrá un texto en la Escritura que diga que seremos recompensados conforme a lo que conocemos de las Sagradas Escrituras? A ver, suelten. ¿Sí? Dice sí o no. Es que ya me están poniendo en duda, y voy a volver a preguntarles otra vez de los rudimentos, que todos me dijeron que se saben los rudimentos. Conforme al conocimiento de los rudimentos, ¿habrá un texto bíblico en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que hay una promesa, hay recompensa por aquellos que se saben toda la Biblia? ¿No? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿A quienes se les será recompensado algo? ¿Por qué? Según su ¿qué? Obra. Ya tiene sentido, ¿no? La obra de cada uno será aprobada, no el conocimiento, sino la obra. Esa es la perfección, ese es alcanzar la perfección. Y eso es lo que la iglesia, eso es lo que nosotros debemos buscar. Lee, aplique, lee, aplique, lee, aplique. Esa es la perfección. Porque de nada nos sirve llenarnos de teología, de hermenéutica, de escatología, de psicología, del tema que usted quiera, y no lo aplica. No sirve de nada. Como vea usted al médico que estudió por muchos años la medicina, ¿verdad? Valga la redundancia. Y dentro de la rama de la medicina les enseñan a los médicos las dosis de las medicinas, para qué aplica, para qué es, cuáles son los efectos secundarios, qué problemas puede tener, qué productos son dañinos para la salud y que debe evitar. Y por eso cada vez que uno va a la cita médica por primera vez,
Le preguntan ahí a uno, ¿fuma sí o no? ¿Bebe sí o no? ¿Usa droga sí o no? ¿Por qué le ponen ahí en la encuesta si fuma o no fuma? Porque ese acto, esa acción podría perjudicar en algunas de sus áreas de salud por la cual usted está padeciendo. Y el médico sabe que el consumo del cigarrillo, el consumo del alcohol causa daños, ¿verdad? Ese es conocimiento, él lo sabe muy bien, eso es su rudimento. Pero a la vez, ellos fuman y beben. Es un buen médico, no cabe duda, pero le ha faltado llegar a la perfección. Poner por obra lo que ya sabe. ¿Entienden? Entonces, Pablo fue un ejemplo claro de lo que es la perfección. Porque el conocimiento que él tenía antes de venir a ser siervo y esclavo de Cristo, dice que ese conocimiento, ¿qué dijo que lo había hecho? Lo desechó como basura, ¿verdad? Todo lo que él había adquirido, espinos, abrojos, todo eso que había cosechado. Y recién entró en el camino, en el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que hizo? A ver. Después de que Jesús lo confrontó en ese camino a Damasco y lo llevaron a Damasco, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo? No, él no fue. Sí, pero todavía no había visto. ¿Sí? A ver, se preparó, se bautizó. ¿Sí? La preparación vino después del bautismo. ¿Se dan cuenta? Y después vino su preparación. Y después vino su obra misionera. Y después su encarcelamiento, su muerte. ¿Y qué sigue después? Su resurrección. Pero él, en un periodo tan pequeño, encontró la perfección y buscó la perfección. ¿Será que todos en la iglesia se han arrepentido y se han bautizado? ¿Todos los de aquí? ¿Ah? Ahí escuché amén. A ver, pero solo es el voto de una persona. Porque según los rudimentos que yo enlisté, arrepentimiento de malas obras. ¿Todos nos hemos arrepentido de las malas obras? Okay. Fe en Dios. ¿Tenemos fe en Dios? Amén. Doctrina de bautismos. ¿Estamos todos bautizados? Ok, 1, 2, 3, 4. Levante la mano todos los que están bautizados. Déjenlo levantado porque me cuesta recorrerlos. 2, 3. Ándele. Buena idea. Levante la mano el que no se ha bautizado. Tenga pena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 5. Amén. Ya. 6. Allá hasta 2 manos levantó. Ahora, la pregunta es, si ya se sabe el arrepentimiento, si hay conocimiento del arrepentimiento, si hay conocimiento de la fe en Dios, ¿por qué no se han bautizado? ¿Por qué no buscar la perfección? ¿Por qué conformarse con los rudimentos? ¿Verdad? Y no se sientan mal los que no se han bautizado por el mal de haber levantado la mano, sino mal de no haberse bautizado aún. Hay que buscar
la perfección. Después del bautismo, ¿qué seguirá? Hay imposición de manos, sí, pero después de que uno se bautiza, ¿qué sigue? Para no conformarnos a los rudimentos. Prepararse en el conocimiento de Dios, porque allá afuera hay gente que está esperando oír, ver. Amén. Ajá. Sed perfectos. Gracias por traer ese texto bíblico. Porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y fíjese, ahí les voy a dar ¿cómo se llama? Mi sazón, un granito de azúcar. No es una opción. Sean, no es una opción. Es una orden. Es una orden. Sean. No intenten. No piensen. No consideren. Es sean perfectos. Muchos piensan que la perfección es hay una perspectiva diferente de la perfección en Cristo, ¿verdad? Pero la perfección en Cristo no es saberme yo toda la Biblia, saber que es de divinidad no. No, muchos de los hermanos de la iglesia primitiva no supieron mucha divinidad. Pero ¿qué sucedía en la iglesia primitiva? No tengo anotado este texto bíblico, pero lo vamos a leer en el libro de los Hechos. Ajá. A ver, citen. Todos los que habían creído estaban juntos. Estoy leyendo Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso era. Ellos no tenían las cartas paulinas, ni Colosenses, ni Apocalipsis, ni Santiago, ni Hechos. No tenían ni el Evangelio, ni los Evangelios. ¿De dónde trajeron todo esto del cambio de vida y empezar a trabajar y a obrar? ¿De dónde trajeron todo eso? De lo poquito que ya sabían, del ejemplo que encontraron en los siervos de Dios y en Jesús. No necesitamos, y no estoy limitándolo, ¿ok? Prefiero que aprendan y conozcan, pero con practicar lo básico. Y que si uno se deje moldear y trabajar por Dios y practicar lo básico, miren, de esos me gustan a mí. Sí, porque se hacen más con 3 trabajadores que con 10 mirones que conocen del tema. ¿Es cierto? Es muy cierto. Exacto, ahí está que yo lo hago, yo lo hubiera hecho así, ¿verdad? Él hubiera, pues ahí está, nada más de mirón, de conocimiento, todo rudimento. Usted ve cuando y a veces juzgamos mal a los que trabajan en las carreteras. La verdad que ahí está el que está sentado en la grúa sin hacer nada, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero no, para sentarse en la grúa tuvo que haber estudiado, ¿verdad? Está el que llega con la pick-up, ¿verdad?
con sus lucecitas dice supervisor, ¿verdad? Y se baja con zapatos bien boleados y en una obra sucia. Está el que está ahí alrededor de la tierra, del pozo, y con algo aquí y mirando. Está el otro por allá con el teléfono, ¿no es cierto? Así los hemos visto, ¿no? ¿Quién? Ahí está el de la bandera, allá. Está, ¿verdad? Y está el que está allá abajo metiéndose al lodo, ¿verdad? Al que está todo ahí, el que está trabajando, ¿verdad? Y uno dice, mira, nomás qué bueno, yo quisiera ser aquel de la banderita, paradito, ¿verdad? Pues en la vida, hermanos, en la vida hay situaciones como esas, en las que uno es el que lleva la bandera, otro es el que hace eso, todos haciendo una labor diferente a la otra, pero hay de los que están nada más wiri, opinando, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho mejor, esto no le funcionó, mejor aquí, mejor allá, y de esos hay, abundan, ¿sí? Abundan, que vamos a hacer esto, y levanta la mano, y en el día que lo estamos haciendo, ¿sí? Esa no es la perfección. La perfección es hacer lo que sabemos o lo que hemos aprendido o lo que hemos leído. Esa es la perfección. Voy a traer lo que la hermana Gestuar dijo acerca de aquel que devolvió todo lo que tenía. Ese empezó bien, porque era cobrador de impuestos. Cuando llegó Jesús a su casa, se sintió confrontado y se sintió como que algo estaba pasando por ahí. Y al abrir la boca Jesús, no sé qué pláticas tuvieron, pero de tal manera que impactó a ese hombre. Dijo, Señor, a partir de hoy voy a devolverle a todo aquel que yo he defraudado y se lo deberé cuadruplicado. Ese estaba alcanzando la perfección. Y no se hizo sordo. Ay, híjole, tengo que devolverle, pero como aquel joven rico que dijo que mejor no, porque muchos fraudes. Ajá. No, es que el trato con Jesús es descubierto todo uno. Uno se descubre con Jesús, y si no lo descubre Jesús. Así que más nos conviene, hermanos, ser perfectos. Ser perfectos. No físicamente, sino en el modo de vivir. Perfectos. ¿De acuerdo? Y quiero cerrar con el libro de Tesalonicenses, capítulo número 2, capítulo número 6 de la segunda carta, versículo número 3. Ahí está, ya en proyección dice, pero ordenamos, escuche bien esto, pero os ordenamos, y vuelvo, repito, no es una opción, no es un comentario, no es una, quizás lo haga, quizás no lo haga, es una orden. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿A qué se refiere Pablo al que anda desordenadamente? No se refiere a aquel que dejó su mochila allá en la cocina y los trastes allá en el closet, no, sino está refiriéndose el desorden en la pereza y el trabajo. Pablo le llama al perezoso desordenado. Por eso dice ahí que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y abajo dice, sino que dice,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravoso a ninguno de vosotros. Todo aquel que oye la palabra pero no produce es un desordenado. Es un desordenado. Es un perezoso. Y que no ha buscado la perfección, sino que se ha conformado con lo básico. Ahí. Simple. ¿Saben por qué? Porque no hay compromisos, no hay responsabilidades. Mientras menos se sabe, menos se le juzga, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mientras más sé, más me demandan. Y a quienes le tienen miedo a la demanda, prefieren no saber nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Verdad? Yo no vi nada de nada. Pero el cristiano de verdad, el discípulo de Jesús, no es un cristiano común y corriente, holgazán, perezoso, desordenado, sino es una persona ordenada, trabajadora y aplicadora del conocimiento. Así es. Ese es el ejemplo que vimos en Jesús. Ese es el ejemplo que dejó Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué haremos nosotros a partir de hoy entonces? Ya sabemos los rudimentos, todos me dijeron que saben los rudimentos. Ahora busquemos la perfección. Busquemos la perfección. Aún nos falta la resurrección de los muertos y juicio eterno, pero las 4 está entre nosotros. Las obras muertas, arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos. Está entre nosotros, lo podemos aplicar y podemos ir más allá. Dejar la clase de kinder o la clase de primaria o preescolar y primaria, irnos a la high school y después de la high school terminarla con honores, irnos al college. Terminar al college, vamos a un doctorado. Y después del doctorado, no sé si hay otro estudio más, pero siempre avanzando y avanzando y aprendiendo y poniendo por obra. A mí me encanta enseñar. Lo poco que sé, yo lo enseño y yo no me limito a enseñar. ¿Por qué? Porque me gusta que se ponga en práctica lo que se aprende. Usted salga de aquí con un espíritu diferente, con un deseo diferente, con un ánimo diferente, de ya no ser solamente aquel que se sabe los rudimentos, sino aquel que practica los rudimentos, aquel que busca alcanzar más y más. Fíjese en su vecino, fíjese en su familia, fíjese quién necesita que usted se ponga a trabajar. Sabe de la salvación, sabe que así como usted se va a ir al infierno. ¿Y qué está haciendo? Trabaje para que no vaya al infierno. Sabe que está enfermo y que en Dios hay sanidad. ¿Y qué está haciendo? Vaya, llore por él. Dele esperanza. Esa es nuestra misión en la tierra. No saber y mirar que se está desahuciando el pobre ahí. Y yo con el remedio en las manos, verlo morir. ¿Seré yo un asesino? ¿Seré culpable? Homicidio culposo. ¿Seré acusado? Por eso es que los que van a ser allá van a querer ser justificados. Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos esto. Sí, lo hicieron, pero a su manera. Ustedes son de los de que les cayó la lluvia y sacaron espinos y monte. Y yo no quiero
que ni usted ni yo seamos de los que les digan, salgan de aquí, malditos, sino que seamos de aquellos que digan, entrad benditos al gozo de tu Señor. Porque tuve hambre y me diste. No me mandaste a la tienda a comprarlo, sino me diste. No me dijiste en qué esquina estaba, me diste. Esa es la obra perfección de la perfección del cristiano. Así debemos de actuar nosotros. Estuve desnudo y no me mandaste a la tienda que me lo comprara. Tú me cubriste. Te quitaste el saco, te quitaste la chumpa o como le llamen y me cubriste. Ese es alcanzar la perfección. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Pongámonos en pie, por favor.